Hola chicos, aquí Jay de World of Advice TV. Para aquellos que no lo saben, trabajo con electrodomésticos para vivir y muchos de ellos son calderas y aire acondicionados. He creado un hábito en cada casa a la que entro, voy y escribo, ya sabes, la dirección en la que he estado, la hora en la que llegué, la fecha y brevemente lo que hice en esa casa. Así que lo que hice con mis registros aquí es que fui hasta el invierno del 2017 y marqué todas mis llamadas para calderas con estos puntos rojos que ves aquí. Trabajo con todo tipo de secadores, calentadores de agua y cosas así. Es por eso que no todos son calderas, así que todos los puntos rojos son calderas. Tengo dos libros de registros aquí y este está parcialmente cubriendo todo el invierno del 2016. Básicamente desde febrero hasta marzo. Básicamente como un invierno y medio de registros. Así que conté todas las llamadas de caldera que tuve y tuve un total de 315 llamadas que hice en una temporada de invierno y quizá un par de meses más, así que un total de 315. Categoricé cada uno de los problemas que encontré para tener un total de 51 problemas diferentes durante ese tiempo. Así que seguí y conté cuántas veces encontré cierto problema y saqué mi lista de los 10 problemas principales, los cuales ves aquí en los círculos. Así que, sin más demora, vamos a profundizar y analizar estos 10 culpables. La primera llamada de calentador es, y este es seriamente el campeón vigente, siempre está en primer lugar. El primer lugar es para el sensor de llama sucio. Por lo que de un total de 315 llamadas, en total 56 de ellas eran de sensor de llama sucio, lo que casi duplica el segundo lugar. Y para que sepamos de lo que estoy hablando, démosle un rápido vistazo a mi sensor de llama. Cuando me encuentro con un sensor de llama sucio, usualmente voy a la casa de alguien y se queja es: parece que mi caldera funciona, la puedo escuchar encendida, de hecho incluso puedo escuchar los quemadores, pero solo están encendidos por unos cuantos segundos y se apagan. Y en ese momento es cuando sé que casi seguro lo que está experimentando es un sensor de llama sucio, y eso solo es una varilla de acero que estará detrás de los calentadores. Y tú ves los calentadores. Usualmente puedes verlos desde la parte superior, donde está el sensor de llama, o si ves desde la parte inferior, está el encendedor. Usualmente tendremos dos cables yendo hacia él. En la parte opuesta del encendedor, si miras al otro lado, los calentadores en el otro lado es usualmente donde el sensor de llama está. No todos los sensores de llama son tan fáciles de acceder como el mío, pero muchos de ellos son bastante accesibles. Para que puedas sacarlo, asegúrate de apagar el interruptor de encendido de tu horno. Yo ya apagué el mío. Y este es el sensor de llama. Se ensucia con el tiempo y una vez que haya suficiente acumulación en él, tu horno dejará de detectar la llama. Todo lo que necesitas para limpiar este sensor es un Scotch Brite. No querrás utilizar la lija con él. Los billetes de dólar también funcionan muy bien, o cualquier billete que tengas en tu billetera. Por ejemplo, yo tengo uno de 50. Así que si tienes un billete más grande, definitivamente querrás tener cuidado de no romperlo. Solo toma tu sensor de llama y presiona fuerte y frótalo. No sé por qué, pero aparentemente un billete puede limpiar muy bien los sensores de llama. Generalmente prefiero usar Scotch Brite. Le sacas brillo y tu problema con la caldera se resolverá. Las esponjas Scotch Brite, de las que estoy hablando, lucen así, como esponjas para lavar platos. Las agarras de igual manera, las sostienes fuertemente y le sacas brillo. Pero sinceramente de vez en cuando recibo llamadas donde olvido mi bolsa de herramientas, salgo y si es un sensor de llama, en caso de apuro, he llegado a limpiar los sensores de llama con solo la manga de mi suéter y funciona igual de bien. Puede que no dure tanto tiempo, pero hace el trabajo. De todas maneras, no me voy a quedar atrapado en los sensores de llama por mucho rato. Tengo vídeos largos en los que ahondamos sobre este problema de los sensores de llama, así que si quieres saber más acerca del sensor de llama, cómo funciona y eso, ve esos vídeos. De igual manera, este es el culpable número uno de las llamadas de caldera. Y hay algunos rumores de que si limpias tu sensor de llama con un billete de $100, durará al menos 100 veces más. No lo he intentado yo mismo, pero si tú te lo crees, adelante. Ok. Número 2. Con 26 llamadas de 315, un filtro de caldera sucio. Tu filtro generalmente estará en tu conducto de retorno.
La mayoría de las personas lo tienen como lo tengo yo. Tu filtro está en el conducto de retorno justo antes de la caldera. Y solo para que sepas, tus filtros son direccionales. La mayoría de ellos tendrán una flecha, justo aquí, que dice en cuál lado fluye el aire. Es la manera en que deberías poner el filtro. Cualquier lado tiene una red. Mira cómo este lado no tiene una red de alambre, pero este lado la tiene. Este es el lado que va hacia la turbina o hacia la caldera. La razón para eso es que si por alguna razón una persona no reemplaza su filtro por un largo periodo, se restringirá mucho y la turbina se empezará a atorar. Y he visto un par de veces donde el filtro se queda completamente absorbido y envuelto alrededor del eje del motor. Es realmente difícil sacarlo. Esa es la razón por la que una parte del filtro tiene una red para prevenir que se absorba. Así que si eres como yo, que olvidas cambiar tu filtro, lo que yo empecé a hacer es pedir mis filtros en Amazon. Tengo una caja entera de ellos. Pongo los viejos de vuelta a la caja después de que los uso. Realmente deberías cambiarlos cada mes o dos. Y tener una caja al lado de tu caldera te recuerda o te hace más fácil el hecho de cambiarlo. Una última cosa acerca de los filtros. Prometo que esta es la última, que me estoy atorando en este tema. Los mejores filtros que puedes comprar, los que generalmente recomiendo, son los de fibra de vidrio, ya sea azul o gris, que son transparentes. Tienden a dejar que pasen las cosas a través de ellos. Luego están estos filtros premium en donde el acordeón está muy unido. Tienden a ser muy restrictivos y he revisado anteriormente la presión de aire de todos los diferentes tipos de filtros, de verdad. Así que el que recomendamos es este filtro plisado de grado medio en donde el acordeón tiene un poco más de espacio. Estos tienden a capturar la mayor cantidad de cosas y no son restrictivos. Voy a muchas casas de clientes donde la queja general es que las calderas parecen no estar funcionando. Puedo ver que los calentadores funcionan por un par de minutos y luego se apagan o quizá ya sabes, cuando está más frío afuera mi caldera no está funcionando y generalmente eso puede ser causado porque se sobrecalienta y la caldera, si miras aquí, tiene un límite alto, el cual generalmente se verá así, algunas veces será un interruptor más pequeño, pero usualmente es un rectángulo grande, parecido a este, con dos cables yendo hacia él. Esto es un límite alto, y básicamente si la caldera adentro está muy caliente, porque no hay suficiente aire yendo a través de ella, entonces ese límite alto se cae y apaga los calentadores, deja la turbina encendida, se enfría y luego vuelve a encenderse y se repite el ciclo una y otra vez. Algunas calderas tienen una función de bloqueo, donde si se sobrecalienta 3 o 5 veces en un ciclo de calentamiento, se bloquearán por 3 horas o simplemente se quedará allí y no hará nada, y luego se reiniciará e intentará de nuevo. De acuerdo, avanzamos al número 3. Número 3, un motor inductor dañado. De 315 llamadas, 24 eran por un motor inductor dañado. Y se vería más o menos así. Muchas veces cuando la caldera no está funcionando en absoluto, bajas, quitas la puerta de la caldera y si colocas la mano en el motor inductor, la mayoría de las veces estará realmente caliente, quemarías tu mano, tendrías que quitarla. O hay muchas veces cuando no está caliente y en esos casos revisas con tu amperímetro y ves si de hecho está llegando a 120 voltios, porque algunas veces es la tabla la que está dañada y no el motor inductor, ya que no se está enviando ninguna electricidad. Pero para hacer la historia corta, si el motor inductor está llegando a 120 voltios, pero no se enciende, el motor está dañado. La otra posibilidad es que tu motor tenga algo atascado en él, como un ave, un ratón o un murciélago, algún tipo de nido de ave o algo parecido. Y una manera fácil para revisar eso es que a veces tienes un ventilador enfrente de tu motor inductor. O tienes, como en mi caso, veo el ventilador, será difícil de ver en la cámara, pero hay un ventilador detrás de estas rejillas. Puedes intentar meter un pequeño destornillador dentro de él y girarlo y ver si gira. Si está girando libremente, bastante libre, eso significa que probablemente no hay nada en él o atascado allí, y que tu motor inductor solo está dañado. Por supuesto, la solución fácil para eso es reemplazar todo el motor inductor. Suelen venir con un pequeño ensamblaje que los hace fácil de reemplazar. Avanzamos al cuarto lugar, un motor de ventilador dañado con 23 llamadas. El motor del ventilador está aquí, en el calentador de flujo ascendente. El motor de ventilador está usualmente en la parte inferior de la caldera y es esta cosa aquí. Este es el alojamiento del motor del ventilador. Y si te acercas, el condensador está aquí debajo. Todos los motores de ventilador tendrán un condensador, que es esta cosa de allí. Y si lo buscas por el otro lado, generalmente puedes poner tu mano ahí, girar la rueda del ventilador o la jaula de ardilla. Ahora, si el motor del ventilador está dañado o endurecido, no serás capaz de girar libremente el ventilador. Sentirás que está agarrotado o no se puede girar.
Otro indicador es que si alcanzas adentro y tocas el motor, estará realmente caliente la mayoría del tiempo. ¿Y por qué fallan? Es A, porque tu filtro estuvo sucio por un largo tiempo, quizá porque hubo alguna sobretensión eléctrica. Muchas veces el condensador está muerto, ese pequeño condensador que señalé anteriormente le da al ventilador el impulso para hacerlo girar. Si esa cosa está completamente muerta, a tu ventilador se le hará difícil encender. Así que generalmente voy a una casa y el cliente me dirá si el ventilador enciende muy lento y luego se detiene. O me dirá si huele a algún tipo de quemado eléctrico en la casa. Es casi garantizado que el ventilador del motor está dañado. Algunas veces toda la rueda estará hecha un desastre también y estará raspando los lados de la carcasa. Y por supuesto, el remedio para eso es reemplazar el motor del ventilador si la rueda está dañada. Entonces deberás reemplazar la rueda y también el condensador. Si ese es el problema que estás experimentando, tengo un vídeo en donde reemplacé mi motor y filmé todo. Así que si necesitas ayuda reemplazando tu ventilador del motor, échale un vistazo. Y llegando al quinto lugar está una tabla de control dañada. La caja de control generalmente estará enfrente del alojamiento del ventilador. Mi tabla está justo aquí. Lucen diferentes en distintas calderas. Algunas calderas no tendrán tablas de control, simplemente tendrán relés, pero la mayoría de las calderas tendrán una tabla que luzca más o menos así. Y de vez en cuando estarán en la parte superior, pero generalmente están aquí y lo que pasa es que, ya sabes, los clientes llaman y dicen que el calentador no está funcionando en absoluto, o que está haciendo algo extraño, como que el ventilador no enciende, sin importar lo que hagan. Lo que tendrían que hacer es apagar el interruptor para apagar el ventilador que está constantemente funcionando. Algunas veces hará cosas extrañas como encender el aire acondicionado mientras está encendido la caldera o simplemente no enviar electricidad. Y la mayoría de las veces sacas la tabla y miras al otro lado, verás algunas marcas de quemaduras, que por supuesto es una revelación mortal de que la tabla está dañada. También tengo un vídeo de cómo solucionar los problemas de la tabla de control, así que si piensas que tu problema es la tabla de control, puedes ir a echarle un vistazo. Y de esa manera no tendremos que perder más tiempo con la tabla de control. Nos vamos al sexto lugar, con 15 llamadas cada una, tenemos un empate. El primero es una válvula de gas dañada. La válvula de gas está aquí, generalmente estaría en la sección superior de la caldera, por encima de los quemadores, algunas veces debajo, pero básicamente si tu válvula de gas está recibiendo electricidad pero no está abriendo, significa que el solenoide de la válvula de gas está dañado y no se puede simplemente reemplazar la bobina en él, tienes que reemplazar toda la válvula de gas. Y la manera en la que eso se presentará es que la caldera encenderá normalmente, el motor inductor iniciará tus interruptores de presión, verás tu encendedor brillando, y eso es todo, nada más pasará, solamente se prenderá y luego se apagará. He visto muchas veces que cuando los clientes accidentalmente apagan el gas de la caldera pensando que estaban apagando algo más, como el calentador de agua o quizá el calentador del garaje, lo apagan y eso te dará resultados similares en donde el encendedor se prenderá, pero en este caso escuchas la válvula de gas abriéndose como un clic, pero ningún gas saldrá. En ese caso, a tu caldera simplemente no le está llegando el gas. Así que si estás experimentando este problema, entonces sí, necesitas reemplazar la válvula de gas. Y el otro sexto lugar es un intercambiador de calor dañado. Ahora, cuando hablo de intercambiador me estoy refiriendo a ambos. El intercambiador primario de calor, que está detrás de todo esto, detrás de la pared de la caldera, ese es el componente principal. Y las calderas de alta eficiencia. Una manera fácil de saber si tienes una caldera de alta eficiencia es si tienes una tubería PVC, es decir, si tienes tubos de plástico saliendo de tu caldera en lugar de ser de acero como las mías. Eso significa que tienes una caldera de alta eficiencia. La mía no es de alta eficiencia. Es solo una caldera del 80%, así que solo tiene un intercambiador de calor. Y los de alta eficiencia tienen dos intercambiadores, el primario y el secundario, lo cual crea agua o condensación. Entonces, ¿qué es un intercambiador de calor y por qué es importante? El intercambiador es el componente principal de la caldera y esa es básicamente la cosa que separa el aire de tu casa de los vapores de combustión que están saliendo de la chimenea. Usualmente tiene un aspecto tubular, como una serpiente de arriba a abajo. Lo hacen de esa manera para que el calor se mantenga ahí durante más tiempo, así que no es simplemente derecha, porque de esa manera estarías perdiendo eficiencia, o algunas veces estará separada en celdas, y esas celdas, o tubos, con el tiempo se agrietarán, y aunque están diseñados para durar tanto como la vida promedio de la caldera, que son unos 15 años, hay circunstancias que pueden dañarlas mucho más rápido. Así que, por ejemplo, ese filtro sucio del que estábamos hablando antes, si tu caldera se sobrecalienta constantemente, eso matará tu intercambiador de calor mucho más rápido. Una bobina obstruida, o un mal trabajo de conducto, o no fue instalada apropiadamente desde un principio, todo eso puede disminuir la vida de la caldera. He condenado calderas que tenían solo 6 u 8 años. ¿Cómo se vería esto? Pues la mayoría de las veces es que el cliente nos llama porque la caldera simplemente no funciona.
o algo no está bien, o algo huele diferente fuera del tubo de escape. Muchas veces voy y veo que los interruptores de despliegue de llama, en mi caso están aquí, en diferentes calderas estarán en diferentes lugares. Estos interruptores de despliegue de llama son interruptores de reinicio manual, tienen un pequeño botón. Si tu interruptor de despliegue de llama está caído, eso significa que tu cámara de combustión aquí se estaba calentando mucho, o algunas veces la llama literalmente se va hacia afuera y las puedes ver saliendo. Esa es la razón por la cual estos interruptores están aquí. Si se calientan mucho, se caerán. Y una manera para saber si el intercambiador de calor está dañado o no es poniendo un probador de análisis de combustión dentro de la chimenea o dentro de tu tubo de escape y ver cuánto monóxido de carbono está saliendo de tu chimenea. Debería ser generalmente más bajo de 100 partes de millón en una caldera de operación normal. Generalmente, si tienes una caldera dañada o un intercambiador de calor dañado, tus partes de monóxido de carbono estarán por las nubes, serán de 2000, 3000, 4000, y es en ese momento cuando lo quieres alejar de tu probador, de otra manera se pegará en tu medidor. Si el monóxido de carbono que está saliendo por la chimenea es así de alto, entonces estás teniendo un problema con el intercambiador de calor. Y si quieres verificar visualmente es mejor que lo hagas. Algunas veces puedes sacar el motor del ventilador. Si tienes una caldera del 80%, puedes sacar todo eso, bajar y mirarlo desde el fondo, donde ves todo el intercambiador de calor. Intenta encontrar una grieta o ver dónde está agrietado. De esa manera puedes sacar el interruptor de límite alto y si tienes una cámara de inspección o un endoscopio de teléfono puedes deslizarlo e intentar ver dónde están las grietas. Para hacer la historia corta, la Asociación Americana de Gas establece que por ley si hay una grieta o un agujero en tu intercambiador de calor, el intercambiador o toda la caldera deben ser reemplazados. Y la razón por la que eso es tan importante es porque el intercambiador de calor es la cosa que mantiene todos los vapores de combustión fuera del suministro. Así que si esa cosa tiene un agujero o una grieta y está produciendo mucho monóxido de carbono y de alguna manera este monóxido se filtra en tu suministro, especialmente de noche mientras dormís, no le tomará mucho tiempo en matar a todo el mundo en la casa, incluso al perro. Pero bueno, ya tenemos suficiente de este tema. Avanzamos al séptimo lugar. También tenemos un empate con 11 llamadas cada uno. El primero es un mal encendedor. El encendedor está justo aquí. En la mía está en la parte derecha. Usualmente tendrá un conector como este. Un conector Molex que puedes desconectar. Se vería tal que así. El cliente dice que cuando la caldera se enciende parece que empieza a trabajar, pero de hecho nunca prende. Así que voy al sótano, apago el interruptor de la caldera, lo vuelvo a encender y veo qué hace. Verás que el motor inductor trabaja, después de un rato generalmente escucharás la válvula de gas abrirse, un poco de gas saldrá, pero el encendedor no está brillando. La mayoría de las veces es que el encendedor está dañado, y si quieres revisar eso con el amperímetro puedes poner los cables en el conector, así, en la parte de metal, un cable aquí y el otro aquí. Si el encendedor está llegando a 120 voltios pero no está brillando, entonces sabes que tienes un encendedor dañado. Puedes apagar la electricidad de la caldera, desenchufar el encendedor y luego configurar tu amperímetro a resistencia y poner ambos cables en los conectores. Y si tienes OL, eso significa que el encendedor está dañado. Y una vez lo reemplazas, tu caldera debería encenderse de nuevo. El otro séptimo lugar con 11 llamadas es una bobina obstruida. Este sería un escenario similar en donde la caldera se está sobrecalentando y fallando con el límite alto, y la bobina, o bobina de evaporador, es parte del aire acondicionado. Y si tienes una caldera de flujo ascendente, generalmente estará en la parte superior y verás estos tubos de refrigeración venir hacia ellas junto con la línea de drenaje en el fondo aquí. Esta bobina parece como un radiador, casi como la unidad que se encuentra fuera de tu aire acondicionado. Sabes cómo se obstruye con el tiempo y absorbe aire en el interior. Lo mismo ocurre con esto, después de un tiempo, especialmente si no eres bueno cambiando los filtros de la caldera, o si tienes un filtro que deja que muchas cosas entren, después de un tiempo todo el polvo y los residuos que entran al filtro se asentarán en la parte inferior de esa bobina y la obstruirán, causando una restricción en el flujo de aire, haciendo que todo el calor se empieza a crear aquí y no pueda salir. Eso, por supuesto, hará que tu límite alto se caiga una vez que se ponga caliente. En la compañía para la que trabajo no hacemos limpieza de bobinas a menos que sea muy fácil acceder a ellas. La mayoría no son accesibles, así que recomendamos que las personas contraten limpiadores de conductos, que vengan y limpien la parte inferior de la bobina. Es posible limpiarlas tú mismo, busca en YouTube cómo limpiar tu bobina de evaporación o bobina, y estoy seguro de que encontrarás algunos vídeos de personas limpiando sus bobinas y verás la complejidad. Y nos vamos en octavo lugar con 9 llamadas tenemos un módulo de encendido dañado.
Y un módulo de encendido dañado es básicamente una tabla de control, pero la diferencia entre una tabla de control como esta y un módulo de encendido o un control de encendido es que el módulo de encendido es solo para el encendedor, así que solo controla la válvula de gas, la chispa, si tienes una chispa de encendido, y los sensores de llama, mientras que esta tabla de control controla ambas partes, la parte del gas y del ventilador. Por eso a veces se llama el CIC, lo que significa control integrado de caldera. Pero, de todos modos, ese módulo de encendido muchas veces lo que estará haciendo es que si hay una chispa de encendido por alguna razón, no estará enviando la chispa al encendedor. O quizá no está enviando electricidad a la válvula de gas. Y por supuesto, para chequear eso debes revisarlo con el amperímetro. No tengo un módulo de encendido en mi caldera y no les puedo mostrar, pero básicamente revisas con tu amperímetro para ver si está enviando la válvula de gas o si está enviando electricidad. Y si no lo hace, entonces el módulo de encendido está dañado y hay que cambiarlo. En noveno lugar tenemos un empate. Con 8 llamadas cada uno, el primero es un termostato dañado. Muchas veces la manera en que lucirá es cuando enciendes tu calefacción en el termostato o tu caldera o incluso tu ventilador nada ocurre. O quizás solo uno de ellos no está funcionando. Aún si sacas el termostato de la pared y dice RW, básicamente se está saltando el límite de calor, entonces la caldera se enciende y todo funciona bien. En ese caso sabes que solo el termostato está dañado y nada está mal con la caldera. En mi lista de reproducción de calderas tengo 2 vídeos de cómo puentear un termostato, para ver si está dañado o no. También tengo un vídeo de cómo puentear el termostato en el termostato en sí. Y tengo un vídeo de cómo puentear el termostato en la tabla de control. Así que si piensas que tu termostato puede estar dañado, échales un vistazo. Y el otro noveno lugar es un conjunto de pilotos sucio. Yo no tengo esto en la mía porque es un encendedor de superficie caliente. Esto sucederá en un sistema de piloto intermitente. Tendrá un pequeño enganche piloto, una chispa de encendedor, generalmente, y un sensor de llama. Tendrá un tubo plateado saliendo de la válvula de gas, que es el tubo de piloto. Ese tubo de piloto se abre primero, deja que entre algo de gas en el piloto para encender ese piloto intermitentemente o básicamente cuando haya solicitud de calor. Enciende las luces de piloto y una vez que el sensor aprueba que hay una pequeña llama ahí, es cuando le dice a la válvula de gas que se abra y encienda los calentadores. Lo que pasa es que en ese pequeño tubo de piloto que va al gancho del piloto hay un pequeño orificio que es realmente pequeño. Y si en ese pequeño orificio hay algo de mugre o incrustaciones, óxido o polvo o cualquier tipo de residuo, ese agujero es muy pequeño y si alguna cosa cae allí, lo obstruirá y tu llama piloto no estará golpeando ese sensor de llama tan bien como debería. O quizás tu piloto tendrá una apariencia realmente floja. El piloto usualmente tiene 2 llamas puntiagudas. Si ves a tu piloto yendo directamente hacia arriba, eso significa que algo está ocurriendo y probablemente el orificio del piloto está sucio, así que todo lo que tienes que hacer es sacarlo. Algunas veces lo puedes sacar simplemente del fondo y luego siendo cuidadoso en cómo doblas el tubo para que no se tuerza, lo sacas lo suficiente en donde puedas desmontar el conjunto de piloto para llegar al orificio. Otras veces solo tienes que sacar el nudo, aquí y aquí, solo eso, vas al orificio y lo limpias. Generalmente uso solo una parte pequeña de mi cepillo de latón, solo un pelo, para llegar a ese pequeño orificio y limpiarlo. Luego lo colocas todo de nuevo y funcionará. Y por último, pero no menos importante, en el último lugar con 7 llamadas tenemos un colector de condensador obstruido. Muchas veces esto pasará con una caldera de marca Carrier, con este corrector blanco, pero hay otros que se obstruyen también. Si tienes una caldera Carrier o una Bryant y ves un colector blanco en ella, y en ese caso tu caldera está parpadeando un error de presión de aire, saca la manguera del colector. Si ese es el problema que estás teniendo, generalmente habrá mucha agua que saldrá de esa manguera. Así que si sacas esa manguera y sale mucha agua, eso significa que tu colector está obstruido. Así que desconecta las mangueras, la que está en la parte inferior también, saca el colector, enjuágalo con agua caliente y cierra todos los orificios y muévelo vigorosamente. Enjuágalo de nuevo, lo mueves hasta que puedas verter el agua en cada uno de los agujeros de la parte superior, los 3 agujeros, y veas el agua corriendo por el otro extremo. Una vez limpies el colector del condensador, él se hará cargo de tu problema de interruptor de presión que es causado por ese colector obstruido, lo cual está causando que el agua se devuelva a tu caja colectora. Tu interruptor de presión generalmente se conecta a la caja, así que si percibe que hay agua allí, apagará la caldera. Lamentablemente todas las cosas buenas llegan a su final. Eso sería todo para mi lista de los 10 problemas principales. Pero eso solo fue alrededor de un tercio de todas las cosas que escribí, así que no dejemos que todo mi esfuerzo sea en vano
Y vayamos al resto de la lista con honorables menciones. Entrando en la lista con 6 llamadas está el interruptor de límite alto se queda abierto. Eso luce de esta manera. Yo voy a la casa de alguien y su ventilador está constantemente encendido pero nada más funciona. Muchas veces la tabla de control estará parpadeando un código de error también. Eso dirá bloqueo de circuito o bloqueo de límite. Y lo que pasa es que algunas veces si tienes un filtro sucio por mucho tiempo y tu límite si sigue cayendo una y otra vez, ese interruptor de límite está hecho de dos metales diferentes y cuando se calienta uno de ellos se deforma y se desconecta, lo cual interrumpe el circuito. Y si eso sigue ocurriendo una y otra vez, el interruptor se quedará atorado. Lo que tienes que hacer, lo que funciona todo el tiempo, es coger un destornillador y simplemente darle a tu interruptor de límite alto algunos buenos golpes. La mayoría de las veces eso será suficiente para liberarlo. Si eso no se libera, puedes intentar sacar los tornillos, sacar el interruptor y golpearlo contra el gabinete o contra el suelo. Y eso debería ser suficiente. Si nada lo libera, bueno, entonces tienes que reemplazarlo. Si quieres revisar tu límite con un amperímetro mientras tu caldera está funcionando, puedes poner ambos terminales en el límite y deberías tener 0 voltios si el interruptor está apagado. Si tienes 27 voltios significa que el interruptor está abierto. Y con 5 llamadas tenemos interruptor de presión dañado. Tengo dos de esos en mente y algunas veces, una vez más, similar al límite alto, el interruptor de presión puede quedarse pegado, ya sea cerrado o abierto. Si se queda atrapado en cualquiera de esas posiciones, tu caldera no funcionará. Lamentablemente sacar estas cosas y golpearlas no les hará nada de bien. Podrías intentar sacar las pequeñas mangueras de interruptor de presión y gentilmente soplar a través de ellas, o succionar para intentar ejercitar el diafragma y si está pegado algunas veces lo liberará. Si eso funciona, genial. Si no, bueno, tendrás que reemplazar el interruptor de presión. Tuve 3 llamadas de una rueda de soplador dañada y en esas llamadas el soplador aún estaba funcionando, pero estaba haciendo mucho ruido, ya sea que la rueda del soplador estuviese fuera de balance o algunas de las aletas estuvieran rotas, de manera que estaba raspando los lados haciendo mucho ruido. En ese caso, usualmente reemplazo el motor del ventilador, la rueda y el condensador, es decir, todo el conjunto para terminar con el problema. Tuve una llamada donde tenía un cable piloto triple dañado. Algunas viejas tienen esos, en lugar de los sensores de llama, son una barra grande. No muchos de ellos quedan, pero un cable piloto triple no es un sensor de llama que puedes limpiar. Así que si no está percibiendo la llama por alguna razón, entonces tienes que reemplazarlo. Tuve dos fusibles de 3 amperios quemados, que generalmente estarán en tu tabla de control en algún lado, o en mi caso, son estos dos cables en serie con el lado secundario del transformador. Y que yo recuerde, uno de esos era un cable de termostato descubierto, era una R o una W. Estaba tocando la puerta de la caldera y eso estaba haciendo un corto, y con la otra llamada recuerdo reemplazar el fusible y no encontrar nada fuera de orden, así que encendí la caldera por 20 minutos y estaba funcionando genial. La dejé así y le dije al chico que me llamara si pasaba algo, pero de todas maneras, si tienes un fusible de 3 amperios que está destellando mientras está trabajando tu caldera, lo primero es buscar cualquier cable de 24 voltios descubierto o básicamente los cables del termostato. También tuve una llamada en donde el interruptor de la caldera estaba caído y no podía descubrir el porqué. Una vez más, reinicié, revisé todo, la corriente del amperaje, no había cables expuestos y no encontré nada mal. Una vez más, encendí la caldera por 20 minutos y estaba funcionando muy bien. Así que pensé que algo estaba mal con el interruptor en sí, porque con la caldera no encontré nada. De todas maneras, reinicié el interruptor y funcionó. No me volvieron a llamar. Con 3 llamadas tuve una caja colectora goteando. Mi caldera ni siquiera tiene una caja colectora, solo las calderas de alta eficiencia la tienen. Una vez más, las calderas de alta eficiencia son las que tienen la ventilación de PVC, los tubos de plástico que salen generalmente dos, aunque a veces uno, pero en las calderas de alta eficiencia, detrás de tu motor inductor, también habrá una caja colectora. Así que si el agua por alguna razón está regresando a tu línea de condensado, el agua que está regresando irá a la caja colectora hasta que caiga el interruptor de presión. Porque el interruptor de presión está conectado a la caja colectora, así que el nivel del agua llega al nivel en donde la manguera del interruptor de presión se conecta. Eso apagará tu caldera. De todos modos, tuve 3 de esas cajas en donde estaba goteando y no hay mucho que puedas hacer por eso. Podrías intentar colocar silicona en ella, pero no funciona muy bien. Lo recomendable para eso es simplemente reemplazar la caja colectora. Tengo 4 llamadas donde el cliente me dice: «Hey, mi caldera no funciona nada». Voy a su casa y todo lo que sucedía es que las baterías del termostato estaban vacías. Cambié las baterías y todo funcionó nuevamente. Tuve una válvula de gas que estaba goteando, lo que significaba que por alguna razón, cuando la llamada de calor finaliza, la válvula de agua se cierra completamente y habrá algo de gas atravesando. No hay mucho que puedas hacer al respecto, excepto reemplazar toda la válvula de gas. Tuve una llamada que era olor de roedor quemado. Un cliente nos llamó porque estaba teniendo un olor de roedor quemado que venía de la caldera. Así que fui y revisé todo, revisé las lecturas del monóxido de carbono en el tubo,
Revisé mis corrientes de amperaje, los motores, la red de conductos alrededor del filtro. No encontré nada mal. Le dije al chico: hey, tu caldera está funcionando bien. Este olor no está saliendo de la caldera o la red de conductos. Luego volví a esa casa por la secadora, como 4 meses después, y le pregunté: hey, tu caldera sigue oliendo a roedor quemado. Y él me dijo: no, de hecho, sabes que como un mes después de que te fueras, bajé al sótano y tuve la suerte de que bajé en ese momento. Vi mi toma de corriente de esa habitación empezando a arder, a derretirse y a humear. Afortunadamente, él estaba allí cuando eso estaba pasando, así que pudo apagar el interruptor de esa habitación y llamar a un electricista y reemplazar toda la toma de corriente. Bueno, fue bastante interesante, que el olor de roedor quemado de hecho venía porque su toma de corriente se estaba friendo. Tengo una llamada en donde muchas ventilaciones estaban cerradas. El cliente tenía solo 2 pisos y tenía más ventilaciones en su sótano que las que tenía en su piso de arriba, y las cerró todas. Fueron demasiadas ventilaciones cerradas y su caldera empezó a recalentarse, así que le dije que las abriera de nuevo y la temperatura del suministro que viene de la caldera empezó a caer drásticamente después de eso. Tengo 2 llamadas en donde el cliente dice: hey, mi caldera está goteando agua, hay un gran charco debajo de ella. Yo voy y la caldera no está goteando en absoluto. De hecho, algunas de esas son calderas de 80% que ni siquiera crean agua. Así que al encender tu caldera no debería haber agua. Cuando tengo una llamada de una caldera que involucra goteo de agua, siempre busco alrededor de la caldera. Como ejemplo, tengo un calentador de agua al lado de la mía, tengo un humidificador, y esas 2 llamadas que tuve, ambas de ellas, era el humidificador que estaba goteando. Lo que pasa es que si hace mucho que no han reemplazado el panel del filtro de agua dentro del humidificador, eventualmente ese panel de agua se pone frágil y húmedo y simplemente se cae. Si el agua se derrama, si tienes un humidificador, corre hasta el conducto de retorno. Esta empieza a subir y eventualmente vas a tener agua en todo el piso alrededor de tu caldera. Tuve una llamada en la que los quemadores de tiro estaban tan sucios que la lectura del monóxido de carbono que estaba teniendo era como de 400 partes por millón, y todo lo que tuve que hacer fue sacar esos quemadores de tiro, había mucho óxido y acumulación en él, solo los cepillas muy bien, yo los soplé con un poco de aire comprimido y los pones de vuelta. Eso lo bajó a, si mi memoria no falla, creo que 45, lo cual es un cambio muy grande. Tengo 4 llamadas en donde había una bobina de motor de ventilador débil. El cliente dice que cuando el motor se enciende o empieza, está muy flojo, así que revisé la bobina con mi amperímetro y estaba casi seguro de que la bobina estaba muerta, así que la reemplacé y todo estaba bien. Pero si la bobina está realmente débil o casi cercana a morirse, entonces será mejor que reemplaces el motor también. Pero si quieres un arreglo temporal, entonces reemplazar la bobina debería ser suficiente. Tuve una llamada en donde el cable del termostato adentro del termostato estaba dañado. Y la manera en la que eso lucía es, ya sabes, nada estaba funcionando, sacó el termostato de la pared, todos los cables conectados bien, pero cuando tiré flojito del cable W, se rompió de inmediato. Así que esa pequeña pieza de cobre que va debajo del tornillo está rota y eso estaba interrumpiendo la llamada de calor. Todo lo que tuve que hacer fue recortar esa parte, quitar otra parte del cable, colocarlo de vuelta y funcionó nuevamente. Tuve 4 llamadas donde los clientes pensaron que su caldera no estaba funcionando, pero de hecho era un termostato programable que ellos no sabían cómo usar. Así que ellos configurarían la temperatura en su termostato, pero el programa cada par de horas se revertía la programación y el cliente no sabía que había un botón de espera. Y si lo presionas anula el programa. Y no eran conscientes de que había un programa de fondo, así que estaba constantemente luchando contra el termostato y pensando que sus calderas no estaban funcionando, porque el termostato automáticamente revertía el programa que estaba de fondo. Entonces esas llamadas se vuelven un poquito educacionales. Les enseño cómo funciona. Lo más importante, les enseño acerca de los botones. Así que programas la temperatura, presionas Hold y eso anulará cualquier programación que tengas. La mayoría de las personas le gusta esa opción de Hold. Tuve 2 llamadas donde el transformador estaba dañado. Generalmente lo que estaba dañado es la parte secundaria. Los transformadores tienen 2 lados. Tienen el lado primario, que es de 120 voltios, y luego secundario, que es de 24 voltios. La mayoría de las veces es del lado de 24 el que está dañado. Si desconectas los cables y tomas una lectura de resistencia o una lectura ohm en el lado secundario, si ves OL eso significa que el transformador está roto y necesitas reemplazarlo. Otra forma fácil de revisarlo es si tienes 120 voltios en el lado primario del transformador, deberías tener 24 voltios en el otro lado también, así que si le colocas los cables de tu amperímetro en el lado secundario, deberías tener 24 voltios si tu lado primario tenía 120. Si no tienes 24, el transformador está dañado y debes reemplazarlo.
Tuve dos llamadas en donde el relé de los ventiladores estaba mal. Mayormente pasa en las calderas viejas, en donde en lugar de tablas de control tendrá un relé de ventilador. Suelen quedarse abiertos o cerrados y no encenderán el ventilador, o en el contrario, siempre estarán trabajando sin parar, así que reemplaza ese relé y el problema se irá. Tuve una llamada en donde el soporte del motor estaba flojo. Entonces, cuando el motor del ventilador se enciende, lo hará con un fuerte golpe, solo boom, y luego empezará a trabajar. La razón por la que eso estaba sucediendo es que el soporte del motor que sostiene el motor estaba flojo. Así que cuando el motor se enciende, el torque del motor pondría en marcha el motor y golpearía el soporte. Y eso causaría el traqueteo cada vez que se encendía. Así que saqué el soporte, lo deseché y puse el soporte de motor MB55 y funcionó como un campeón sin ruidos. Solo tuve una llamada de caldera en donde el interruptor de presión simplemente estaba apagado. No sé qué pasó, quizá algunos niños estaban jugando y tropezaron o alguien estaba reemplazando un filtro de caldera y lo golpeó. Todo lo que tuve que hacer fue encender el interruptor de nuevo y todo empezó a funcionar. Tuve tres llamadas por una caldera ruidosa, y una de ellas era la pieza de chapa que estaba en el fondo de la caldera. De alguna forma se había soltado y estaba haciendo sonido como rrrr cada vez que el motor del ventilador estaba funcionando por succión. Solo un lado estaba suelto, así que se quedaba ahí y golpeaba contra el gabinete de la caldera haciendo un sonido de traqueteo. Todo lo que tuve que hacer fue asegurar el panel de metal al gabinete de la caldera con un destornillador y el sonido se fue. Tuve otro en donde el motor del ventilador por alguna razón hacía ruidos y no podía ver por qué, pero cada vez que metía mi mano allí y empujaba el alojamiento del motor del ventilador, el sonido se iba. Así que como no pude descubrir por qué estaba haciendo eso, tomé un 2x4 y lo atasqué por debajo del motor del ventilador y eso lo resolvió. Y la última llamada de ruidos fue con referencia a la red de conductos. Todo estaba funcionando genial, pero estaba causando una tormenta a través de la red de conducto y descubrí el lugar. El culpable y de alguna manera el lugar de deslizamiento, o el conducto se podría decir. Se soltó y estaba formando una tormenta. Todo lo que tuve que hacer era juntar eso y el sonido se fue. Tuve dos llamadas de termostato donde el termostato estaba cableado de manera incorrecta y eso sucede porque el cliente reemplaza el termostato y olvida ver el cableado y como es ese cableado antes de sacar los cables viejos, entonces colocan los nuevos, los marcas, ponen unos diferentes y no están seguros de dónde va todo. Lo hacen de memoria y un día o dos después tengo que ir yo a arreglarlo. Tuve una llamada en donde la válvula de gas fue configurada al piloto. Esto fue una caldera realmente vieja. La válvula de gas tiene tres posiciones, encendido, apagado y piloto, y estaba de hecho en piloto. Supongo que durante el verano el cliente puso su válvula de gas a piloto y lo olvidó, así que todo lo que tuve que hacer fue ir y colocar la perilla en la posición de encendido y volvió a funcionar genial. Tuve una llamada en donde había un módulo de chispa dañado. Es una pequeña caja en donde tu encendedor de chispa se conecta y esa pequeña caja negra es la que envía la chispa, así que si la caja está dañada no habrá chispa y nada sucederá. Reemplacé el módulo de la chispa y funcionó de inmediato. Otra llamada donde el interruptor de despliegue de llama estaba caído. Lo reseté, revisé todo y no pude encontrar por qué había ocurrido. Volví a revisar todo nuevamente y una vez más no encontré nada mal, así que fue bastante interesante. Tuve tres llamadas donde la presión de aire se fijó muy alto en la válvula de gas. Quizá fue fijado muy alto o no ajustado cuando la caldera fue instalada originalmente. O quizá otra plataforma de servicio vino anteriormente y fijó la presión de gas muy alto. Si no tienes un regulador en tu tubería de gas, podría ser incluso de tu compañía de gas. Si su presión de aire estuvo subiendo y bajando, puede afectar tu válvula de gas también y deshacerse de su presión. Todo lo que tuve que hacer fue solo ajustar la presión de aire. La presión debería estar entre 3.2 y 3.8 pulgadas de la columna de agua, usualmente lo fijo en 3.4. Tuve tres llamadas en donde había telarañas dentro del orificio de la válvula de gas, y esas llamadas particulares son de calderas de casas móviles o calderas de trailers, generalmente Colemans. Es solo una válvula de gas con un orificio dentro de ella y con un quemador grande, y ese orificio, si desatornillas esa parte, durante el verano parece que las arañas aman hacer telarañas allí. Una telaraña completa puede cubrir todo el orificio de la válvula de gas. Si tomas una llave inglesa, sacas ese orificio, verás un montón de cosas dentro de él. Solo límpialo, pon el orificio de vuelta y la caldera funcionará nuevamente. También tengo una llamada donde el orificio en el distribuidor de gas estaba obstruido, también por una telaraña. Hay cuatro de ellos, generalmente en calderas como esta. Tendrás cuatro orificios. Unas veces 5 o 6 dependiendo de cuántos calentadores tienes, pero si tomas un espejo y lo colocas allí dentro y miras en cada uno de los orificios, lo que estaba sucediendo es que todos mis quemadores se encendían, pero mi tercer quemador no. Así que metí un espejo de inspección y vi que el orificio estaba completamente cubierto con cosas blancas.
que al final terminó siendo telaraña. Así que en ese caso, todo lo que tengo que hacer es tomar un pequeño pedazo de alambre, lo doblo, lo introduzco ahí, limpio el orificio, de esa manera no tuve que sacar todo el distribuidor para limpiarlo. Lo probé y funcionó. Tuve una llamada de un motor inductor Carrier. Hubo algunos modelos de Carriers en donde por alguna razón sus puertos de interruptor de presión en el ensamblaje del motor inductor de Carrier eran muy pequeños y por el fabricante de hecho tienes que perforar ese puerto del interruptor de presión porque de otra manera tu caldera siempre tendrá ese problema de interruptor de presión, que es exactamente lo que estaba pasando. Seguía teniendo un problema de interruptor de presión y después de que perforé ese puerto y puse la manguera de vuelta el problema se fue. Tuve un colector de condensador goteando, generalmente serán esos colectores Carrier, algunas veces serán Lennox, serán colectores blancos ya sea de este lado o de este lado de la caldera, y una vez más, eso solo aplica a las calderas de alta eficiencia, y la solución para eso es simplemente reemplazar el colector. Tuve una llamada en donde el interruptor de corriente estaba dañado, y una vez que el interruptor se cambia, todo vuelve a funcionar inmediatamente. Tuve 3 llamadas donde la velocidad del ventilador era muy lenta para el tamaño de la caldera. Todo lo que tuve que hacer fue incrementar la velocidad del ventilador y todo volvió a la normalidad. Tuve 3 llamadas para la línea de condensado que estaba goteando, una vez más para calderas de alta eficiencia. Creo que 2 de ellos tenían tubería PVC, en donde supongo que alguien pisó y las rompió. Y la solución, pues nada, solo reemplaza toda la línea de drenaje de condensado. Si es muy larga, solo reemplaza la pieza que está goteando. Fui a una llamada donde el cliente dijo que la caldera no estaba funcionando, no estaba haciendo nada, y todo lo que era es que el termostato estaba simplemente apagado. Así que ajustarían la temperatura, pero nada estaba pasando, nada se estaba encendiendo. Todo lo que tuve que hacer en esa llamada fue literalmente colocarlo en calor y ya está. Tuve una llamada en donde tuve que volver a encender un piloto fijo. Supongo que una corriente descendiente lo habría sacado. Lo volví a encender, el termoelemento estaba bien, la llama del piloto también y todo funcionó. Reemplacé 3 tableros de control de inductor, no muchas calderas lo tienen. Pienso que son mayormente los Carriers, los modelos más viejos en donde el motor inductor tendrá su propia tabla de control, y esos tienden a dañarse, así que reemplacé 3 de esos. Tuve 3 nidos de aves en la tubería de entrada. Esto es para las calderas de alta eficiencia con la ventilación de PVC de entrada. Por alguna razón a las aves les encanta hacer nidos dentro de las tuberías de entrada. Limpié esos nidos y la caldera funcionó nuevamente. Y finalmente, la última. Estoy empezando a perder mi voz, pero la última, y solo tuve una llamada, fue un interruptor de puerta que no estaba siendo presionado completamente por la puerta de la caldera. Y por supuesto, el interruptor de la puerta es como un interruptor de corriente secundario. Por alguna razón, si no se empuja, interrumpirá la corriente para toda la caldera. Supongo que el cliente tuvo que haber sacado la puerta de la parte inferior y cuando la colocó de nuevo no lo hizo correctamente, así que no estaba empujando el interruptor de la puerta. Todo lo que tuve que hacer fue colocar la puerta correctamente, de manera que el interruptor de la puerta hiciera su función de nuevo. Bueno chicos, eso es todo en mi lista de los problemas de las calderas. Espero que hayan encontrado este vídeo útil. Muchas gracias por verlo. Si no estás suscrito a este canal aún, no seas un extraño y suscríbete. Y como siempre, no olvides darle al botón de me gusta. Y nos vemos en la próxima.